Bien, hermano, espero que el mensaje de esta mañana nos ayude a todos y nos haga reflexionar sobre nuestra vida de fe. Cuando leemos la Biblia, de principio a fin, encontramos en sus páginas muchas vidas que dejaron un mal testimonio. Tenemos a Judas, que inmediatamente relacionamos a Judas como el traidor. Tenemos la vida de Saúl, el desobediente, Jeroboam, el idólatra, Ananías y Zafira, los mentirosos, Caín, el asesino, Jezabel, la manipuladora. Tenemos a Faraón, el terco, además, el que amó más el mundo. Pero también hubo hombres que por fe alcanzaron buen testimonio y sus vidas, aunque no fueron perfectas, se caracterizaron por poseer una fe obediente. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Enoc caminó con Dios, vivió una vida en la voluntad de Dios. Noé construyó un arca. Abraham dejó a su tierra y su parentela. Y al continuar con esta lista de buenos ejemplos de fe verdadera, llegamos al versículo 20 del capítulo 11 de Hebreos, donde encontramos el testimonio de tres ancianos: Isaac, Jacob y José. Y se nos dice lo que hicieron estos hombres en sus últimos días antes de morir, en su ancianidad, antes de culminar su carrera. ¿Te has preguntado, hermano mío, amigo mío, cómo se mirará tu fe en la recta final de tu vida? Tus canas serán un símbolo de sabiduría, de paciencia, de humildad, de fe en el Señor. ¿O tu fe será tan marchita como lo es tu cuerpo? ¿Cómo serás en tus últimos días? ¿Serás un viejo terco que siempre intenta imponer su voluntad? ¿O demostrarás que los muchos años caminando al lado de tu Señor te han hecho un anciano sumiso a la voluntad de Dios, un viejito feliz y gozoso, lleno de esperanza en la gloria futura? ¿Cómo serás? Este es el caso de estos hombres que llegaron al final de sus días dando buen testimonio de su fe. Dice el versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe de Isaac es nombrada primeramente en esta lista de tres ancianos. Isaac y su fe son un ejemplo del anciano que no se resiste a la voluntad de Dios. Isaac tenía todas sus intenciones antes de morir de bendecir al hijo que él había elegido para que recibiera la bendición. Él tenía toda la voluntad de bendecir antes de morir a Esaú, su hijo más fuerte, su hijo más capaz. Esa era su voluntad firme. Él quería que la bendición de Dios se cumpliese sobre Esaú. Esa historia la tenemos en Génesis capítulo 27. Si quieren ir al libro de Génesis, estaremos por ahí. Génesis 27:1 dice: cuando Isaac envejeció,
y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y así es que lo manda a cazar, para que le preparara un guiso, ese guiso que tanto le gustaba a Isaac, porque lo iba a bendecir. Toda su voluntad, su determinación era bendecir a su hijo mayor. Pero conocemos la historia. Jacob, el hijo menor, por medio de engaños, en complicidad con su madre, recibió la bendición. Jacob y su madre se aprovecharon de este anciano ciego. Se aprovecharon de la debilidad, la vejez de Isaac. Y aunque Isaac quería bendecir a Esaú por su preferencia natural, personal, Isaac terminó haciendo lo que no quería. Terminó bendiciendo a Jacob por engaño. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo actuaría si alguien se aprovechara así en tu vejez, que alguien abusara así de ti? Estaba ciego el hombre. Hasta hacerle una pequeña broma a un ciego es algo cruel. Ahora, hermanos, su esposa y su hijo se aprovecharon de su enfermedad, de su vejez. ¿Cómo actuarías si tu misma familia tomara ventaja de tus enfermedades o de tu vejez? Si tú has determinado hacer algo, pero alguien más te obliga a hacer lo que tú no quieres hacer. Porque esto es lo que le ocurrió a este anciano. Él no quería bendecir al menor y finalmente lo obligaron a hacerlo por mentiras. Sin embargo, Dios alaba la fe de Isaac. Isaac termina bendiciendo y haciendo lo que no quería, y sin embargo, aquí en el libro de Hebreos es alabada su fe. La pregunta es ¿por qué? Si él tenía otras intenciones. Hermanos, la fe de Isaac es alabada por la forma en que actuó después de descubrir el engaño. Cuando Isaac se dio cuenta de que Jacob había recibido la bendición, no la revocó. Sí, se enojó, de manera inicial se enojó, pero no revocó la bendición. Incluso más tarde confirma esa bendición y la ratifica esa bendición en el capítulo 28, en el siguiente. Isaac reafirma esa bendición. Dice entonces: Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Más adelante dice: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. Después de darse cuenta de que había soltado la bendición, no la revocó e incluso la ratifica y le dice: la bendición de Abraham que yo recibí, que yo soy ese hijo único en el cual la bendición de Dios se va a cumplir, yo la ratifico sobre ti, Jacob. Jacob, no el que yo quise, no el que yo quería, no el que yo pensaba, sino tú, Jacob. También bendijo a Esaú, pero con una promesa menor. Anteriormente, en el versículo 39 del capítulo 27, dice: entonces Isaac, su padre, le habló y le dijo a Esaú: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Este anciano, hermano, aceptó lo que le ocurrió. Aceptó
que Dios, entendió él que Dios permitió el engaño. Las cosas no ocurrieron como él pensaba. Él tenía otros planes, pero aceptó la providencia de Dios, aceptó que lo que pasó no estaba fuera del plan de Dios, incluso el engaño. Aceptó entonces que Jacob era el verdadero plan de Dios y no Esaú. Este viejo hombre tuvo entonces, hermanos, que tirar todos sus planes a la basura, porque él, yo me imagino como padre, ya se imaginaba a Esaú como ese gran patriarca que se iba a multiplicar, iba a ser bendecido por Dios. Todos sus planes y toda su visión futura sobre la bendición de Dios estaban sobre Esaú. Nunca se había imaginado que Dios había escogido a Jacob. Así es que él tuvo que tomar todos esos planes y sueños antes de morir y arrojarlos a la basura y aceptar que no era ese el plan de Dios. Aceptar que lo que había ocurrido, que ese engaño ya había sido el decreto de Dios. Y eso, hermanos, es fe. Eso es fe. Y por eso Dios alaba la fe de Isaac, porque incluso cuando él no tenía el propósito, y sus propósitos y sus planes eran otros, él esperaba otras cosas, cuando se dio cuenta y conoció los propósitos de Dios, los aceptó con fe. La fe que agrada a Dios entonces es aquella, hermanos, que se rinde a la voluntad de Dios, reconociendo que nuestros planes nunca pueden estar por encima de los planes de Dios. Dios no ocupa de nuestra sabiduría. Dios tiene propósitos y no ocupa de nuestros planes. Dios no ocupa de nuestros proyectos para finalmente Él cumplir su voluntad, hermano, para nada. Ahora, hermanos, esto nos enseña que en la vida nada puede estar tan mal, nada puede salirse tanto de control que finalmente los planes de Dios no se cumplan. A veces nos ocurren cosas tan difíciles de enfrentar que podemos pensar esto está totalmente descontrolado. Y podemos pensar que eso puede impedir que Dios haga su voluntad. No, hermano, nada puede salir tan mal que frustre los planes de Dios. Así es que como Isaac, iglesia, tenemos que entender que nosotros solamente somos un eslabón en el cumplimiento del plan eterno de Dios. Él es el que está orquestando todo para cumplir su voluntad. Cuán fácil es llegar a la vejez, hermanos, con una mente cerrada, sin entender que Dios actúa muchas veces distinto a nuestros planes. Cuán fácil es llegar a la vejez con un corazón endurecido, frustrado, porque la vida no fue lo que se esperaba que fuera. Es muy fácil llegar así, hermanos, a la última recta de nuestra vida, con una lengua llena de quejas, renegando por todo y renegando por todos, renegando de los hijos, renegando de los vecinos, renegando del gobierno, renegando de todo y por todo lo que ocurre. Hermanos, eso no agrada a Dios. Eso no es la fe que agrada a Dios. Después tenemos el ejemplo de Jacob. Mientras que la fe de Isaac es esa fe, es ese ejemplo del anciano que bendice, pero con errores.
Jacob, hermanos, es lo contrario. Jacob es el anciano que bendice con una fe precisa desde el inicio. Jacob es un anciano con mucho discernimiento espiritual. Ahora, nosotros conocemos la vida de Jacob, pero no estamos hablando del Jacob joven. No estamos hablando del Jacob muchacho ni del Jacob adulto. Estamos hablando del Jacob antes de morir, el viejito. El que ha completado sus días en esta tierra. Ese Jacob está lleno de discernimiento espiritual. En el capítulo 48, verso 1 de Génesis, dice que Jacob estaba enfermo y llamó a José y a sus dos nietos, Efraín y Manasés. Y en el versículo 10 dice: y los ojos de Israel, es decir, Jacob, porque recuerden, le cambió de nombre el Señor, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, estaban todos cataratosos, ya blancos, no miraba, tanto dice que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, a sus nietos, a Manasés y a Efraín, ¿verdad? Y les besó y les abrazó. Y luego, ¿qué pasó, hermano? Al bendecirlos, este hombre cruzó sus manos. La bendición con la mano derecha era la bendición mayor, y la bendición con la mano izquierda era la bendición menor. Así es que yo creo, porque yo no creo que esto fue un acto sobrenatural por lo que después él dice, sino que él, cuando los acercó y los abrazó y los besó, fue para saber quién eran. Abrazó a los muchachos, a Efraín y a Manasés, y entonces a la hora de bendecirlos, en vez de poner la mano sobre el mayor, su mano derecha sobre el mayor, lo hizo al revés. Cruzó su mano y los bendijo a la inversa. Entonces José intentó corregirlo y dijo: papá, ¿qué estás haciendo? Esto no es así. Pero Jacob insistió y le dice: yo sé, hijo mío, yo sé. Es decir, yo sé lo que estoy haciendo. Esto es a propósito. Mostrando que su acción era intencional y guiada por Dios. Esto, hermano, demostraba una fe madura. Una fe madura. Una fe que aprendió, que conoció a Dios y que entendió que los designios de los hombres no siempre son los designios de Dios. Por eso cruzó. Este hombre, con su fe madura, entendió que las decisiones importantes eran guiadas por el Espíritu Santo y deben de ser guiadas por la mente de Cristo y no las costumbres y las tradiciones y una mente terrenal. Al llegar a la edad avanzada, este patriarca, hermanos, demostró madurez espiritual. Y eso, hermanos, es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. No podemos llegar a nuestra ancianidad sin frutos espirituales. ¿O qué hacemos con el Salmo 92? Dice la Escritura: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Hermanos, esto es lo que le espera al justo en su ancianidad. Estar robusto, fuerte, verde espiritualmente, lleno de frutos espirituales. Esto es lo que le espera. Este es el proyecto de Dios. Este es el plan de Dios para nuestra vejez. Ser hombres maduros,
de frutos espirituales. No es la voluntad llegar a la vejez, hermanos, sin frutos espirituales, sin un carácter transformado. El anciano, hermanos, después de haber caminado mucho con Cristo, ya debe de haber aprendido a no actuar impulsivamente por ninguna pasión excesiva. El anciano cristiano no debe de ser caracterizado por el enojo, por la ira, ni por la tristeza, incluso ni por el amor pasional. No, hermanos, después de tanto tiempo recorrido con Cristo, se espera que el cristiano actúe y piense como Cristo. ¿Floreceremos como palmeras en nuestra vejez? ¿Aún en la vejez daremos frutos espirituales? Hermanos, si se ha vivido cerca de Cristo por muchos años, no es lógico, no es correcto ser un anciano necio. Al contrario, hermanos, si hemos vivido con Cristo, la fe debe estar ya madura y no marchita. Debe de ser como ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Debe de ser un anciano lleno de sabiduría y de piedad. Jacob es el ejemplo de ese anciano. Durante su vida, hermanos, durante su juventud, su adultez, sabemos que no fue perfecto y cometió muchos errores, pero él fue creciendo en aumento. Y cuando llegó a su vejez, su fe fue alabada. Su fe fue alabada porque él conoció a Dios y supo que la voluntad de Dios no siempre es la voluntad de los hombres. Y así bendijo a sus nietos. Jacob es ese anciano que adoró a Dios en medio de su fragilidad. Por la fe, Jacob al morir, dice, adoró apoyado sobre el extremo de su cordón. Una característica que damos por sentado que debe de tener cada anciano al llegar a la madurez es que se llega a la vejez sin alegría. Que los años y los años lo que hacen es llevarse la alegría de nosotros y que solo lo que quedará en nosotros será un carácter irritado y triste para enfrentar la muerte. Hermanos, por la fe Jacob al morir adoró. No hay tiempo tampoco para mencionar todo el peregrinar de este hombre Jacob, hermano, pero basta recordar que fue una vida llena de dificultades, de desafíos, donde su carácter fue transformado. Y que antes de morir, hermanos, estaba gozoso, estaba agradecido, estaba lleno de fe y de sabiduría. La pregunta es, ¿tu vida está avanzando en esa dirección? Los años están pasando sobre nosotros y estamos avanzando en esa dirección. Tenemos señales, evidencias de que somos como ese árbol que está dando frutos y que nuestro carácter está siendo transformado. ¿Puedes tú reconocer que cada vez estás siendo más moldeado en tu carácter? Que cada vez eres más paciente, cada vez tienes más confianza en Dios. Cada vez eres más dulce, cada vez eres más amoroso. O tu vida está avanzando hacia la adultez, hacia la vejez, en otra dirección. Cada vez estás más frustrado, cada vez estás más amargado, cada vez sueltas más fácil tu lengua. Entre más adulto eres, te quejas más. Hermanos, consideremos esto. Por último, hermanos, meditemos en la vida de José. Dice nuestro texto, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José es otro caso.
José es otro caso, hermano. José desde joven fue dotado con paciencia y con sabiduría. No así de muchacho, de niño, ¿verdad? Era imprudente. Pero él ya en su adultez demostró ser, hermanos, paciente y fue un joven lleno de sabiduría. Hay un pasaje en Eclesiastés 4:13 que dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. José era ese joven pobre y sabio, ese joven que no tenía familia, que fue vendido, que fue un siervo, que estuvo preso, pero lleno de sabiduría desde joven. Así fue José desde su juventud, un muchacho pobre y sabio, hasta que su sabiduría llegó a ser conocida por Faraón y demostró entonces ser más sabio que todos los ancianos de Faraón. Por ello dice la historia que por esa razón, por su sabiduría, fue recompensado con riquezas, con poder y con fama. El resto de la vida de José la vivió como un príncipe. Tenía todo lo que cualquier hombre pudiera desear. Vivió en paz. Fue un hombre que fue de bendición y de protección para todos sus hermanos en Egipto. Lo tenía todo. Pero sin importar cuántas bendiciones tenía, hermanos, en Egipto, la fe de José fue alabada porque su corazón no estaba en Egipto. No estaba en nada de eso que poseía él. Su corazón estaba en las promesas que vendrían después. Él sabía que el destino final de su familia, aunque él los acogió y recogió en Egipto para que viviesen ahí, recuerdan, después de la hambruna que hubo, él se reconcilió con sus hermanos y los trajo a Egipto y estuvieron en Gosén, una tierra próspera, y estuvieron protegidos por José. Él sabía que en el futuro su familia tendría que salir de ahí, porque Egipto no era el destino final para ellos. Él sabía y conocía las promesas de Dios, y él sabía que en el futuro las cosas no estarían tan bien como hasta ahora, y que cuando él no estuviera, habría un punto donde ellos tendrían que ser expulsados, sacados de Egipto hacia la tierra que Dios les había prometido. Su corazón estaba en las promesas de Dios. Y es por eso que ya viejo, antes de morir, pidió que sus huesos fueran llevados a Canaán. Yo sé que no estaremos aquí para siempre. Cuando salgan, por favor, lleven mis huesos a la tierra que Dios nos prometió. Demostrando que su corazón no estaba en las cosas terrenales, sino que su corazón estaba en la promesa y estaba lleno de fe en que un día eso ocurriría sí o sí. Hermanos, en conclusión, estos tres ancianos vivieron sin ver el cumplimiento final de su promesa y llegaron al final de sus vidas siendo ejemplos verdaderos de fe. Lo que nos enseña, hermanos, que la fe no solamente es para alcanzar, para lograr, para obtener. La fe, hermanos, no solamente es para eso. La fe verdadera no solamente es para comenzar la vida cristiana. La fe, hermanos, es también aquello que nos sostiene. La fe no solamente es para, yo conocí el Evangelio cuando era un jovencito, gloria a Dios. Pero necesitas la fe ahora, y tu fe necesita crecer, necesita madurar, porque es la fe lo que nos sostiene en cada una de nuestras etapas de nuestra vida. La fe debe de ir creciendo, debe de ir madurando y no menguando. Isaac, Jacob y José, como tú y como yo, no fueron perfectos, pero terminaron su carrera mirando más allá de la muerte, aferrados a la promesa de Dios. Yo te pregunto, ¿tú también llegarás así?
Dios demanda frutos espirituales de los ancianos. Y esto es algo que poco se predica, poco se atiende en la iglesia. Por lo contrario, se suele tomar a los ancianos y se les suele dar permiso a los ancianos para no tener una vida piadosa. Cuando la Escritura, hermanos, es clara, nos muestra cuál es la voluntad de Dios para el hombre y la mujer de la tercera edad. Los ancianos, dice la Escritura, deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, en la perseverancia. Las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino. Las ancianas deben de ser maestras de lo que es bueno, deben de ser buenos ejemplos e instructoras de las jóvenes. Las ancianas de la tercera edad deben de ser ejemplo de buenas esposas, deben de ser ejemplo de buenas madres, madres amorosas, deben de ser prudentes, deben de ser puras, deben de ser hacendosas en el hogar, deben de ser amables, deben de ser sujetas a sus maridos. ¿Dónde está el permiso para llegar a la vejez y ser un viejito todo hosco, todo amargado, todo frustrado, todo quejoso? ¿Dónde está el permiso, iglesia? Hoy, hermanos adultos, jóvenes, hoy es el momento de cultivar la fe que queremos tener mañana. Porque lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Si no le damos importancia a eso, adultos, si no atendemos esto, hermano, y despreciamos el estar siendo cuidadosos de nuestro crecimiento espiritual, te garantizo, no porque sea profeta, sino por la ley de la siembra y la cosecha, te garantizo, te auguro una mala cosecha. Persiste en descuidar el altar familiar, persiste en descuidar el examinar tu corazón, tus conductas, persiste en justificar tus conductas inmaduras, te garantizo que tendrás una mala cosecha. Hoy es el momento de cultivar la fe que querrás tener mañana. Así es que no esperes a la vejez para rendirte a la voluntad de Dios. No esperes. No dejes que los años te endurezcan. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo va? Que va en aumento hasta que el día es. Ese es el plan de Dios. Ese es el diseño de Dios. Qué bienaventurado eres, que eres un joven que has conocido a Cristo desde tu juventud. No tengo yo pretexto para llegar yo a ser un anciano. Si he caminado con Cristo por años, he estado cerca de su palabra, de su instrucción. ¿Por qué yo habría de llegar a mi ancianidad sin frutos, marchito? No, hermanos, no. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo, creciendo hasta que el día es perfecto. Pídele, hermano mío, al Señor que te lleve así creciendo en humildad, en obediencia, en esperanza. Oh, pregúntate a ti mismo, ¿soy más humilde que el año pasado? ¿O estoy más endurecido? ¿O porque ya estoy más grande, creo que he vivido tanto que nadie puede enseñarme?
¿Va tu vida en esa dirección? Pregúntate, ¿soy más obediente? ¿Confío más en el Señor? Hermanos, pide que el Señor te ayude a crecer y a madurar, para que en tu vejez puedas decir, como estos hombres, hermanos, adorar a Dios. Para adorar a Dios, para estar lleno de sabiduría, hermanos, haciendo y comportándonos como a Dios le agrada, para que estemos contentos y satisfechos y podamos decir, no lo he visto todo, he vivido mucho, pero aún estoy esperando y confiando que Dios cumpla sus promesas, y eso está del otro lado del río. Dios aún me aguarda una gloria mejor de todo lo que yo he vivido, y por eso estemos contentos, estemos gozosos, estemos, hermanos, glorificando a Dios por aquello que viene aún para nosotros.